está en Colosenses capítulo 3. Vamos a leer desde el versículo 1. Yo sé que se predicó la semana pasada, pero vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 11 para que tengamos todo el contexto y para que podamos ver el orden. Miren cómo ha sido la carta a los colosenses. La carta a los colosenses comienza con acciones de gracias y después comienza una lista teológica, doctrinal, de verdades, de quién es Cristo. Y después empieza él a decir, no sigan estas cosas porque Cristo es suficiente. Entonces él primero muestra a Cristo y con ese fundamento le puede decir a las personas, no busques nada más porque Cristo es suficiente. Y ahora en el capítulo 3 dice, entonces como Cristo es suficiente, pongan sus miradas en Cristo. Busquen a Cristo. Y después, ahora en el versículo 5, él lo que va a decir, y de eso se trata la enseñanza, es, ya que ustedes han puesto su mirada en Cristo, ahora vivan en la tierra, glorificando al Señor. De eso se trata. Amén. Y vamos a leer desde el versículo 1, capítulo 3. Dice, si ustedes pues han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, es decir, nuestra vida, sea manifestado en su segunda venida, entonces ustedes también serán manifestados con Él en gloria. Por tanto, ¿ven que hay una consecuencia? Por tanto, consideren los miembros de su cuerpo terrenal, es decir, este cuerpecito y sus cuerpecitos, como muertos a la fornicación, a la impureza, a las pasiones, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría. Pues la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia por causa de estas cosas, en las cuales ustedes también anduvieron en otro tiempo cuando vivían en ellas. Pero ahora desechen también todo esto, y vuelve a dar una lista de cosas. Desechen ira, enojo, malicia, insultos, lenguaje ofensivo de su boca. Dejen de mentirse los unos a los otros, puesto que han desechado al viejo hombre con sus malos hábitos y se han vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento conforme a la imagen de aquel que lo creó. Y el versículo 11 es hermoso. Con esto vamos a terminar la enseñanza. En esta renovación no hay distinción entre griego y judío, circunciso e incircunciso, bárbaro, escita, esclavo o libre, sino que Cristo es todo y en todos. Amén. Cierre sus ojos donde están y vamos a orarle a nuestro Señor. Yo te voy a pedir, mi hermano amado, mi hermana, que pongas tu mano en el corazón, en tu corazón. Tu corazón es tu mente al final, es tu mente. No es ese músculo, sino es tu mente. No es ese órgano, sino es que es tu mente. Y puedas orarle al Señor, que Él pueda hoy hablar a nuestra mente. Señor, háblanos. Señor, recuerdo cuando tu palabra dice que muchos querían irse de tu lado. O es más, muchos se fueron de tu lado porque tu palabra era fuerte. Señor, y tú le dijiste a los discípulos, ustedes también se quieren ir. Pero Pedro contestó, no, Señor, ¿a dónde iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Así que hoy, Señor, te pedimos que nos hables palabra de vida eterna. Tu Espíritu Santo
ha venido a este lugar, está en este lugar y ha traído y nos ha traído a todos a congregarnos como iglesia en este lugar. Así que hoy te pedimos que nos hables, Señor, a nuestros corazones y nos transformes. Lo último que te pido, Señor, es que pases almas que están muertas y que rescates, Señor, esas almas y las traigas a vida. Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Te puedes sentar allí donde estás. Entonces, Pablo, o más bien el Señor por medio de Pablo, inspirando a Pablo, le invita o lo lleva a escribir esta palabra, por tanto, versículo 5. Por tanto. Y la palabra por tanto es en consecuencia de. Es decir, cuando leemos allí el por tanto, tenemos que ver lo que el Señor estaba diciendo por medio del apóstol Pablo antes. Y lo que el Señor estaba diciendo es, hey, ustedes tienen que poner sus miradas en Cristo. La palabra poner viene del griego, que significa pongan todos sus afectos, pongan todas sus pasiones, pongan toda su mente, pongan toda su atención en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Y también Pablo les estaba diciendo, busquen. Y la palabra buscar en el griego significa desesperadamente busquen. Como cuando un niño tiene hambre y sed y grita y llora y busca. Y eso es lo que Pablo está diciendo, pero él no les había dado esos dos imperativos sin antes decir lo que Cristo había hecho en los capítulos anteriores. Entonces Pablo lo que le estaba diciendo es, busquen y pongan su mirada en el Señor. Porque ahí también dice, en Cristo, aquel Cristo que está sentado a la diestra de Dios en el trono. Es decir, Pablo no les estaba diciendo, no, miren al cielo a ver qué es lo que encuentran. Pablo lo que les estaba diciendo es, miren al cielo porque cuando buscan desesperadamente y cuando ponen todos sus afectos, sus pasiones, su mente en las cosas de arriba, arriba hay alguien. Es decir, no es buscar el cielo por el cielo, es buscar el cielo porque arriba está Cristo sentado en el trono reinando. Y cuando nosotros ponemos nuestra mirada en Cristo, sabemos que nada ocurre sin que Él lo gobierne. Me gusta muchísimo la parte en Salmos cuando dice que mientras la lluvia estaba cayendo sobre la tierra en forma de diluvio, Cristo estaba sentado en el trono reinando. Ojo, es decir, Cristo, Dios, estaba viendo todo lo que estaba sucediendo. Él mismo, por medio de su justicia santa y buena, estaba barriendo toda la iniquidad de los hombres en ese momento y Él estaba sentado en el trono reinando. Es decir, COVID, Él ha estado todo el tiempo en el trono, en su trono reinando. Nadie murió sin que fuera dentro de su soberanía y ninguno de nosotros quedó vivo sin que fuera dentro de su soberanía. Es decir, no fue ni la vacuna, ni el tapabocas, ni nada de lo que nosotros nos pusimos en aquel tiempo. Ha sido siempre Dios el que nos ha guardado. Entonces, cuando estos colosenses ponían su mirada en los cielos y buscaban al Señor, dejaban de estar buscando o dejaban de estar escuchando todas las falsas enseñanzas. Y aquí es cuando Pablo dice, ok, ya ustedes saben todo esto, ahora, como consecuencia, vivan. Es decir, el cristiano no es un ángel que está volando en una estratosfera diferente. El cristiano no es como estos budistas que se van al monte, se rapan la cabeza porque quieren alejarse de todo. O como los Amish que no se compran un celular, según ellos, porque quieren alejarse de absolutamente todo. No. Aquí Pablo les está diciendo, sean cristianos, caminen la vida cristiana en el trabajo, con sus esposas, con sus amigos, en la vida diaria. Porque ustedes están poniendo su mirada y están buscando
al Señor. Y miren que Pablo les dice 3 cosas. Mientras estén caminando en la tierra, y este es el mapa de la enseñanza, Pablo hace una ruta y él dispone 3 puntos. Y el primer punto está entre los versículos 5 y 7 y es: maten mientras caminan, maten la sensualidad que vivían en la vieja vida. Punto número 1. Maten la sensualidad que vivían en la vieja vida. Punto número 2 está en el versículo 8, de 8-9, la primera parte del 9 es: maten la hostilidad que vivían en la vieja vida. Y el punto número 3 es: hagan morir y desechen lo viejo, pero vístanse de la nueva vida a imagen de Cristo. Vamos a comenzar con el punto número 1. Maten la sensualidad que vivían en la vieja vida. Dice: por tanto, consideren los miembros del cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos, la avaricia, que es idolatría, o la codicia, que es idolatría. Pues la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia por causa de estas cosas, en las cuales ustedes también anduvieron en otro tiempo cuando vivían en ellas. Miren, en la NTV sale: consideren como muertos. La NTV lo que hace es que une estas 2 palabras. Y miren cómo sale o cómo dice la NTV. Así que hagan morir, consideren como muertos, hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes. Hace un tiempo atrás, en el 1610, 1619, 20, había un estudiante de la Universidad de Oxford, en Inglaterra, porque antes los teólogos iban a esas universidades. ¿Sabes que Harvard fue fundada por los puritanos bautistas? En Oxford estudiaban teología y había un hombre, John Owen, que estudió estas 2 palabras y este versículo y otro que vamos a leer más adelante. Estudió estas 2 palabras y se dio cuenta que estas 2 palabras en sí forman una sola palabra en el latín, y es mortificación. Mortificación significa mors, muerte, y facere, hacer. ¿Qué significa esto? Porque lo que Pablo le está diciendo aquí a los colosenses es: ok, ya ustedes conocen a Dios, pero mientras vivan, den a muerte, maten, asesinen. Toda la lista de cosas que leímos previamente. Entonces dice: ¿qué significa mortificación? Teológicamente hablando, lo que Pablo está diciendo es: den muerte, maten, destruyan las cosas pecaminosas que están entre ustedes. No es solo controlar los actos y actitudes pecaminosas, sino que es un deber de matarlos. Porque muchos de nosotros nos dormimos en los laureles cuando decimos: no, es que yo tengo el pecado controlado, pastor. Es como cuando un día yo me reúno con un joven que me di cuenta que estaba fumando marihuana, y yo le digo a este joven: mi hermano, pero tú por qué no dejas de fumar? Y él me dijo: pero pastor, tranquilo, tú por qué eres tan exagerado. Yo lo tengo controlado. Entonces cuando él me dijo: yo lo tengo controlado, yo: bueno, déjalo ya. Pastor, es que yo lo tengo controlado. Bueno, déjalo enseguida. No, es que yo lo tengo controlado. La Biblia no nos está diciendo que controlemos el pecado. La Biblia nos está diciendo es que matemos el pecado. Y es totalmente diferente. Dice: es un esfuerzo consciente de matar nuestra vieja manera de vivir y el pecado residual que queda en nuestra carne. La idea detrás de esto es hacer morir de hambre a nuestra carne y a nuestro viejo hombre. Hacerlo morir de hambre. John Owen dice: cuando mortificamos el pecado, estamos buscando matar a todo lo que nos inclina, seduce y nos impulsa a la maldad, y se rebela y se opone y lucha contra Dios. Y debemos explicar aquí
que yo creo que hay esta verdad que hoy tenemos que entender. Dios envió a Cristo para crucificarlo por nuestros pecados, derramar su ira santa y su justicia santa sobre Él. Cuando Él estaba allí siendo crucificado, yo estaba con Él. Mi pecado estaba con Él. Y es decir, ya el pecado, como lo vimos la semana pasada, el pecado ya no tiene poder sobre mi vida. Ya yo no soy esclavo del pecado. Y el pecado ya no me da la condenación de la muerte eterna, ida al infierno. Porque Cristo venció esas dos cosas en la cruz. Pero lo que pasa y la causa por la cual el ser humano sigue pecando es que Él no quitó la presencia del pecado. Él quitó su poder y su condenación. Es decir, ya estamos libres, ya no somos esclavos, y los que hemos sido alcanzados ya tenemos vida eterna. Pero la presencia del pecado, Él no la quitó. Entonces es a esa presencia lo que Pablo le está diciendo, tienen que matar. Los que hemos vivido 41 años, 42 años, 43 años y apenas están escuchando el Evangelio, bueno, tú tienes que voltear atrás porque tú tienes una carne viciada, viciosa, de los malos hábitos, del viejo hombre. Entonces cuando tú llegas a Cristo, es un proceso, ese proceso se llama el proceso de santificación progresiva. Hay un proceso donde Dios te va limpiando y donde tú tienes que ir muriendo a todos tus pecados. Miren cómo dice Romanos 8 del 12 al 30. Miren cómo lo dice. Romanos 8 del 12 al 30. Mi hermano, estamos hablando de la vida diaria, ¿eh? Estamos pasando de la doctrina a la vida diaria. Miren cómo lo dice Romanos 8, 12 al 13. Dice, por tanto, amados hermanos, no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa los incita a hacer. Ya no somos esclavos de la naturaleza pecaminosa. Pues si viven obedeciéndola, morirán. Es decir, ya no somos esclavos, pero podemos obedecerla. Pasa como lo siguiente. Hace 110 años se abolió la esclavitud en Estados Unidos. Pero dicen las historias que cuando los esclavos estaban caminando, ya siendo libres, veían a su antiguo amo caminar por allí y ellos innatamente, enseguida llegaban donde el antiguo amo y decían, ¿qué quieres que haga, Señor? Pero ya eran libres. ¿Qué quieres que haga? Y se sometían a ellos. Y el Señor decía, ¿sabes qué? Ya eres libre. Hay una ley que ya te hace libre. Pero el esclavo se sentía todavía como esclavo, no como libre. Entonces tú puedes estar obedeciendo al pecado que ya está crucificado en la cruz, porque no te has dado cuenta de la libertad que el Señor te ha dado por medio del Evangelio. Entonces podemos seguir siendo esclavos del pecado con un alma libre. Miren, dice el versículo 13, sigue diciendo, pues si viven obedeciéndola, morirán. Pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir, miren que aquí está otra vez la palabra mortificación, hacen morir. ¿Quién hace morir? El Señor ya hizo su obra, pero hay una responsabilidad en el proceso de santificación nuestra. Es decir, yo soy, cuando tengo el celular en la mano, yo soy el que tengo que borrar el contacto de la otra mujer que me estaba coqueteando en el trabajo y me lo dio. Yo soy el que lo tengo que borrar. Yo soy el que me tengo que callar cuando le quiero gritar a mi esposa. Yo soy. Pero gracias a Dios, el Señor nos impulsa desde adentro, porque dice, pero si mediante el poder del Espíritu Santo hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, vivirán. Es decir, mis hermanos, esta parte, esta enseñanza, solamente la pueden vivir los que están llenos del Espíritu Santo de Dios.
Y yo sé que aquí hay personas que no están llenas del Espíritu Santo de Dios. Los que no están llenos del Espíritu Santo, es decir, los que no han sido regenerados, salvados, van a escuchar esta enseñanza si hoy no se arrepienten y llegan donde el Señor, humillados, diciéndole, te necesito. Van a escuchar esta enseñanza y van a decir, bueno, yo quiero cambiar, pero lo van a hacer desde una manera moral, ética y legalista. Pero dentro de un mes, tú vas a haber dejado el cigarrillo, pero dentro de un mes vas a volver al cigarrillo. Porque el Espíritu Santo no está en ti. Es decir, Él no es el que te lleva a que tú puedas matar tus pecados. Pablo está diciéndole a los colosenses que para vivir plenamente una vida nueva tenían que matar los residuos del viejo hombre. Yo lo veo de esta manera. Es como un hombre que está en su casa con su familia. Cuando fuimos a México con Mariana a hacer unas evaluaciones a otros pastores que quieren plantar una iglesia, en la noche salimos con el grupo de pastores. Yo voy con Mariana de la mano y de repente, yo no sé, fue sigilosa. Yo voy con Mariana de la mano y de repente y Mariana se fue. Entonces yo digo, Mariana, y estamos como en un centro de una de las ciudades de México que yo no sé a todas le ponen un nombre bastante raro. Y Mariana. Y de repente yo la veo por allá así, nerviosa. Y yo veo, y es que claro, había un hombre con una anaconda supremamente larga. Ella le tiene fobia a las serpientes. Supremamente larga. Lo que pasa es que como a los 2 minutos yo me di cuenta que una persona se le acercó a la anaconda y le empezó a apretar el brazo. Una persona X le empezó a apretar el brazo. Es decir, ella está domesticada para su amo, aparentemente. ¿Sabes qué pasa? Miren, nosotros jugamos con el pecado tanto que compramos una anaconda como esa, la traemos a nuestra casa, le damos de comida, la vemos crecer, pero de repente, sin que tú te des cuenta, esa anaconda va a crecer. Y en la madrugada se va a salir del lugar y va a llegar a alguno de tus hijos, lo va a asfixiar y lo va a picar, a morder, como se llame. John Owen dijo esto: algunos de nosotros tratamos el pecado del mismo modo. Sabemos que puede ser peligroso, pero le damos de comer y suponemos que podemos domesticarlo y controlarlo. Tal vez nuestro pecado nos siga la corriente por un tiempo, dando la apariencia de estar sometido, pero siempre buscará la oportunidad de atacar. El pecado, escuchen esto, el pecado no debe ser enjaulado o mimado, sino mortificado. Pues no hay un tratado de paz con él. Por eso es que John Owen dice: o matas el pecado o el pecado te matará a ti. O matas el pecado o el pecado te matará a ti. O matas tu amor por el pecado o el amor por el pecado matará tu amor por Dios. Te lo voy a decir de nuevo de otra manera. Tu amor por Dios matará tu amor por el pecado, o el amor por tu pecado matará tu amor por Dios. Dice Pablo que él pone una lista de cosas que nosotros tenemos que matar, que nosotros tenemos que mortificar. Y lo primero que dice es: maten la fornicación. Versículo 5. Por tanto, consideren los miembros de su cuerpo terrenal como muertos a la fornicación. La palabra fornicación viene de la palabra pornea, que significa acto sexual, no importa si llega hasta el final, acto sexual, sensual. Es decir, cuando yo toco a alguien sensualmente y pecaminosamente, estoy fornicando. ¿Sabías eso? No, pastor, yo con mi novio, yo no fornico.
Pero mi hermano, mis hermanos, lo que Pablo está diciendo es que si tú tienes un problema con la sensualidad, no te pongas la falda pequeñita. No te pongas el escote largo hasta acá, hasta el ombligo. Cuídate en cómo vas a la playa. Porque si tú tienes un problema con que te vean, con que a ti te gusta que te vean, entonces tú tienes que matar esa sensualidad que habita en ti. Hombre, si tú tienes un problema con tu vista, yo conozco pastores que han dejado de ir a la playa. Si tú tienes un problema con tu vista, pon tu mirada en Cristo cada vez que vas a la playa y haz así. Pasa el del mango y tú ve y dame uno de acá. No sé cómo vas a tomar el coco, ya sin pitillo, sin otro. Mi hermano, nos reímos, pero la fornicación ha llevado a muerte a muchos de nosotros. Mira, yo estuve muerto por la fornicación desde los 11 años hasta los 18, hasta cuando Cristo me alcanzó. Y después Cristo me mantuvo fiel, el Espíritu Santo dentro de mí hasta que me casé a los 23 años. Pero yo tenía que matar ese pecado, ahora yo todavía tengo que matar el pecado residual que habita en mí desde los 11 años. ¿Nosotros qué hacemos viendo modelos en Instagram? Primera de Corintios 6:18 dice: huyan de la fornicación. Todos los demás pecados que un hombre comete están fuera del cuerpo, pero el fornicario peca contra su propio cuerpo. Mira, yo le doy gracias a los novios de esta iglesia. Algunos novios ni siquiera se besan en la boca. Oye, pastor, qué legalismo. No, qué legal. No conocen su pecado. Están conscientes de su pecado. No están consintiendo a la anaconda. No le están dando de comer a su anaconda. ¿Me ha dado a entender? Lo que Pablo le está diciendo aquí, ok, ustedes están recibiendo enseñanzas heréticas, pero mientras toda la cultura sea herética, ustedes vivan conforme a lo que dice la palabra, vivan conforme a Cristo. Dice: ¿o saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en ustedes, el cual tienen de Dios, y que ustedes no se pertenecen a sí mismos? Ese cuerpo que tú tienes no te pertenece a ti. Es decir, todo ese movimiento de que yo hago con mi cuerpo lo que a mí me da la gana, súper antibíblico. Porque han sido comprados por precio. Estoy hablando de los hijos de Dios. Han sido comprados por precio. Por tanto, glorifiquen a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. 1, fornicación. 2, maten toda impureza. Es decir, de la impureza de nuestro corazón actuamos, fornicamos. Por eso es que la Biblia en Mateo 5:28 dice que cuando tú ya miras a una mujer con codicia, estás adulterando. ¿De eso, Cuando tú solamente la miras, estás siendo un inmoral sexualmente hablando. Cuando tú estás viendo Netflix, viene la imagen y tú te quedas allí parqueado como si nada. Ay, no me di cuenta. Está siendo inmoral. Mi hermano, si te tienes que salir de Netflix, de Instagram, de Facebook, de cualquier otra red social para matar el pecado residual que habita en ti, hazlo. Maten las pasiones y los malos deseos, dice Pablo aquí. Esos deseos desbordados. Pero lo que me llama la atención es que Pablo pone la avaricia dentro de los pecados sensuales.
Y tú te tienes que hacer esa pregunta. Miren cómo dice. Dice, versículo 5, si lo pueden poner ahí bien rápido. Dice, por tanto, consideren los miembros de su cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, a la impureza, a las pasiones, a los malos deseos y a la avaricia, que es idolatría. La avaricia, escuchen esto, la avaricia es la madre de los pecados sensuales y sexuales. Porque cuando yo estoy con mi esposa después de 2 hijas y yo la veo y digo, no, ya, no. Entonces yo quiero algo más. Entonces yo soy un avaro, soy un codicioso. ¿Por qué? Porque soy un orgulloso. La avaricia alimenta tu orgullo, el pecado máximo del ser humano. Entonces tú quieres más, escúchame, todos los pecados del ser humano tienen una silla y la silla se llama orgullo, todos duermen en el orgullo. Es decir, cualquier pecado que tú tengas nace de tu corazón orgulloso. Yo quiero más placer, mi esposa no me lo está dando y justo en ese día el que nunca te había traído un café de Starbucks te dice, mi amor, amiga, mira, compré uno, yo fui, compré uno y para ti otro. Y yo un día te escuché y yo sé que este es el que te gusta. La mujer casada dice, eso es de Dios. No, mi hermano. Tenemos que matar al pecado. ¿Por qué no matamos al pecado? Quiero que presten mucha atención a esta pregunta que la vamos a contestar. Porque estamos tan enfocados, porque estamos tan enfocados en los placeres terrenales que nuestra mente nunca se sacia y quiere más. John Owen dijo, el pecado es difícil de resistir porque posee una impresionante capacidad de dar placer. Es tan placentero que somos capaces, escúchenme mis hermanos, es tan placentero el pecado que somos capaces de pecar sin importar las consecuencias. Mira, yo conozco hombres que dicen, no me importa dejar a mis hijos porque, pastor, estoy enamorado. Y hoy que conocen el tema de la fornicación, no me importa desagradar a Dios y dejarlo de glorificar, pero yo lo que quiero es acostarme, literalmente, mis hermanos, acostarme con mi novia. No me importa no obedecer su palabra, pero yo quiero más. Yo quiero, Señor, yo algún día te voy a obedecer. Muchos jóvenes dicen, soy muy joven para obedecerte. Tres, no matamos el pecado porque buscamos la gratificación instantánea. El yo lo quiero ahora. 4, no matamos el pecado porque algunos de nosotros, y esto a mí por lo menos me hizo pensar cuando estaba escribiendo esta parte y me hizo meditar y yo dije, Señor, ten misericordia de mí. No matamos el pecado porque algunos de nosotros amamos más al pecado que a Dios. Escuchen, aborrecemos aquello que amamos, pero lo amamos de todos modos, aunque sepamos que nos está matando. Te lo voy a repetir. Aborrecemos aquello que amamos, al pecado que amamos, pero lo amamos de todos modos, aunque sepamos que nos está matando. En la oscuridad del pecado sabe dulce, pero la luz de la hermosura de Jesús te hará ver que es una basura caramelizada. Mis hermanos, nosotros, y lo que hace Pablo aquí ahora es, tienen que matar estas situaciones sensuales, porque tienen que recordar de dónde Dios los sacó. Miren cómo dice el versículo 7, dice, en las cuales ustedes anduvieron en otro tiempo cuando vivían en ellas. El versículo 6 dice, pues la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia por causa de estas cosas. Esto, mi hermano, Pablo les estaba diciendo a los colosenses, recuerden de dónde Dios los ha sacado. Ustedes ya no viven en estas cosas.
Así que tienen toda la posibilidad de matar estas cosas en el Espíritu Santo. Porque recuerden que la ira de Dios, Efesios capítulo 2, recuerden que la ira de Dios está sobre los hijos de desobediencia. Toda, y mi hermano, y esto lo voy a decir súper claro, toda aquella persona que no es discípulo de Cristo está bajo la ira de Dios y es un hijo de desobediencia. Se llame papá, mamá, hermano, tío, hijo, concuñado, esposo, novio. Pablo les está diciendo, recuerden que ustedes estaban así antes, pero la justicia que tenían que recibir, la recibió Cristo en la cruz del Calvario, para que entonces Dios no les diera su justicia, sino su misericordia. Y por eso maten el pecado residual de sus cuerpos. Lo otro que dice que tenemos que matar es el pecado de la hostilidad de la vieja vida. Porque muchos de nosotros podemos decir, no, yo con la sensualidad, yo soy eunuco. O sea, yo hice un pacto de soltería para toda mi vida. Eso a mí, pastor, nada, cero. Pero ¿y estos que vienen? Versículo 8. Pero ahora desechen también todo esto. 1, ira. 2, enojo. ¿Cuántos se enojan aquí? Si no alzas tu mano, vas a caer en el versículo 9, mentiroso. Se ríe. Dice, ira, maten o desechen la ira, el enojo, la malicia, los insultos, lenguaje ofensivo de su boca. Dejen de mentirse los unos a los otros, puesto que han desechado el viejo hombre con sus malos hábitos. Aquí la palabra desechar viene del griego desvestirse. Es decir, lo que Pablo les está diciendo a los colosenses es, ahora desvístense, desnúdense de la ira, por ejemplo. Y la ira es un resentimiento que hierve hasta que no lo puedes controlar. La ira es un ácido que daña el contenedor donde se encuentra. Y el enojo es el hijo de la ira. Cuando tienes ira y tu vida está siempre iracunda, entonces lo demuestras con enojo. No, pastor, yo no tengo ira. Si te enojas, sí, mi hermano. Y él dice, desechen, mátenlo, desvístanse de la ira. Miren, la mujer o el miembro de la iglesia que Dios más usa para santificarme, ¿adivinen cuál es? Mi esposa. Y el miembro de la iglesia que Dios más usa para santificar a Mariana, ¡mua! Es decir, Mariana sabe las palabras que me hieren. Mariana sabe las actitudes que me hacen daño. Y nosotros con esta otra palabra, malicia, predeterminamos el mal. Y uno dice, ¿sabes qué? Yo se lo voy a decir. Porque es que como yo digo la verdad, pastor, yo soy sincero. Entonces escondemos la malicia y el enojo y los insultos con yo soy sincero. A mí no me gusta decir la mentira, yo voy a decir la verdad. Y nos llevamos a nuestras esposas por delante, sabiendo que están sufriendo y las estamos hiriendo. Porque yo soy sincero. Desechen la malicia, desechen los insultos, que viene de la palabra blasfemia, que significa hablar mal de Dios y de otras personas. Desechen el lenguaje ofensivo. Desechen las mentiras. ¿Tú no sabes que cada vez que nosotros decimos una mentira, estamos glorificando a Satanás? Porque él es el padre de las mentiras. No te puedes parecer más a Satanás cuando dices una mentira. 3 palabras que nos pueden traer un consejo para poder nosotros mortificar el pecado de manera práctica. 3 palabras. Distancia, dirección y dependencia. Distancia es poner límites. Es, mi hermano, si yo sé que la vecina o yo sé que la
mi compañera de trabajo está mirándome más de la cuenta, yo pongo distancia. Yo le digo a Mariana, mira, yo soy un hombre que me tengo que cuidar, yo no atiendo una mujer sola. No puedo. Y no porque me gustan todas, no, a mí me gusta Mariana, pero yo tengo que cuidarme. Cuando yo abrazo a alguna de ustedes, yo las abrazo de lado, de ladito, de por acá, sí, por acá. Porque yo me tengo que cuidar. Yo tengo que alejarme de mi vieja naturaleza. Yo no me puedo untar. Mira, yo recuerdo que cuando tenía 18 años en Miami solo, mi mamá no estaba, no había nadie supervisándome. Para yo llegar del trabajo me demoraba una hora. Y yo busco rutas alternas siempre y me encontré una ruta que llegaba más rápido, me despertaba más tarde para llegar más rápido. Pero tenía que pasar por un bar, no me daba nada en la mañana, pero cuando me devolvía decía, tengo una sed. Tengo una sed. Hace como a calor, porque a calor es más que el calor. O sea, hace como, tengo una sed. Pero yo fui alcanzado a los 18 años y el Espíritu Santo me llevó a, ¿sabes qué? Levántate más temprano y vete por la ruta más larga, porque yo me tenía que alejar del pecado. D, dirección. Nosotros no podemos luchar. Tenemos que huir. Miren cómo dice 2 de Timoteo 2:22. Es decir, si nosotros vamos hacia el pecado, tenemos que apartarnos del pecado. Miren cómo dice 2 de Timoteo 2:22. Dice, huye de las cosas que provocan malos pensamientos en las mentes juveniles. Huyen, no dice tú que eres el guerrero de Dios, enfrenta. Entonces tú vas a las 12 de la noche viendo Netflix con tu novia, una película yo no sé qué, y tú dices, Señor, bueno, me está trayendo, pero yo puedo vencer este pecado. En el nombre de Jesús, ahora abrazada mío, sal de ella. No, mi hermano, eso no pasa así. No pasa así, mi hermano. No, si tú tienes no, para cuidarte y glorificar a Dios, no te expongas. Dirección. Lo otro, dependencia. Busca consejo en el pastor o en un cristiano maduro. No te calles, ¿sabes? Nosotros hemos tenido hombres declarando su pecado abiertamente y dicen, pastor, vengo, porque cuando callé se envejecieron mis huesos. Y cuando se sientan allá en esa oficina que está allá atrás y son libres, ¿sabes? He visto hombres, yo he visto hombres llorar. Como mis hijas cuando tenían 2, 3 años, llorar por su pecado. Y han dicho, yo nunca le he confesado esto a nadie. Pastor, aquí está. Este es mi pecado. Pero Pablo termina yo creo que con algo hermoso, y con eso con lo que vamos a terminar el día de hoy. Punto número 3 es, hagan morir y desechen lo viejo, pero vístanse de lo nuevo. Dice, desde el versículo 9, lo voy a leer entero. Dice, dejen de mentirse los unos a los otros, puesto que han desechado el viejo hombre con sus malos hábitos y se han vestido. En la NTV dice, vístanse. Es decir, Pablo está poniendo 3 imperativos. Mueran, mortifiquen, desechen, desnúdense y vístanse. Pablo lo que está diciendo es, el cristiano tiene que morir, tiene que desvestirse de las cosas antiguas, pero no va a quedar desnudo. El cristiano se tiene que vestir. Y miren lo hermoso, porque no es cualquier vestido. Dice, y se han vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento. Y esto es hermoso, conforme a la imagen de aquel que lo creó.
Es decir, un cristiano, un verdadero cristiano, nunca se va a quedar siendo un bebé espiritual, porque ya está vestido. Y aquí dice que este cristiano, este hijo de Dios, este nuevo hombre se va renovando. ¿Eso qué significa? La santificación progresiva. Se va renovando. Mi hermano, yo no soy el Rubén de ayer, pero todavía no soy el Rubén que yo quiero ser. Y mañana yo voy a decir lo mismo. Yo no soy, Señor, tú me has transformado. Yo no soy como ayer, pero tampoco soy como mañana. Sígueme transformando. Lo que pasa es que a los cristianos nos gusta estar aquí al filo. Aquí al filo. Señor, bueno, es que me gusta, pero tú dices en tu palabra que no, que es indebido, pero bueno, yo voy a intentarlo. Yo voy a intentar a ver qué pasa. No, la Biblia está diciendo, huye, mata, desvístete y vístete. Y mientras te vistes, dice, renueven su mente, también Romanos 12, renueven el conocimiento, no se ajusten a la cultura de este mundo, sino que váyanse renovando en el conocimiento de aquel que los creó. Entonces uno va creciendo más y uno va creciendo más. Y entonces mientras buscamos a Cristo, adivinen qué estamos dejando atrás. El pecado. Pero si tú no creces, siempre vas a estar al filo de caer. Siempre. Y Pablo termina con esto. Vístanse, anhelen crecer a la imagen de Cristo. Es decir, cuando estén en tu trabajo, que vean a Cristo. Cuando alguien los escuche hablar como esposos aquí, almorzando, que escuchen a ese esposo hablarle como Cristo le habla a su esposa. Modelen a Cristo, vístanse de Cristo. Pero Pablo termina en el versículo 11 esta parte y dice, en esta renovación, y esto es hermoso, dice, en esta renovación no hay distinción entre griego, judío, circunciso e incircunciso, bárbaro, escita, esclavo o libre, sino que Cristo es todo en todos. Miren, qué hermoso es saber, mi hermano, que el drag queen, el transexual más degradante, aplica para que la misericordia del Señor lo bañe. Porque cuando Él salva a alguien, no lo salva por etnia, cultura, nacionalidad, condición pecaminosa, porque si no, a mí no me hubiera salvado. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Ustedes tienen que entender que hay unos que están predicando de mala manera y los están tratando de volver al judaísmo, porque si no son judíos, entonces ustedes no son alcanzados. No, ustedes fueron alcanzados. Y sabes, ya en Cristo no importa si son judíos, si son gentiles, es decir, no judíos, si son bárbaros, eran personas nómadas que iban de lugar en lugar. Si son, dice la NTV, dice de esta manera, dice, si son incultos, incivilizados, esclavos o libres, lo único que importa es que Cristo está en todos y Él completa absolutamente todo. Qué hermoso es saber, porque Pablo le está hablando aquí a hombres que ya fueron alcanzados, pero a ti te tiene que dar mucha esperanza. Porque no hay pecado más grande que su misericordia no pueda cubrir. Ningún pecado le quedó pequeño al Señor. Yo no sé cuáles son tus pecados el día de hoy. Aquí dice, no importa si eres esclavo. Yo no sé si todavía estamos o están esclavizados a estas cosas a las que tienen que morir. Pero el Evangelio, mi hermano, es capaz de meterse en el hueco más profundo y sacar a la persona para hacerlo parte de su cuerpo.
y para que algún día en la eternidad sean parte de esas tribus, de esas lenguas, de esas naciones que estarán adorando al Señor por los siglos de los siglos. ¿Te puedes poner en pie? ¿Sabes que le puedes dar un aplauso fuerte al Señor? Amados, yo no sé de verdad, pero yo estoy seguro que el Señor tiene la capacidad de alcanzarnos donde estamos. El Señor tiene la capacidad de alcanzar al más vil pecador. El Señor tiene la capacidad de derramar misericordia y gracia. Y no hay un solo pecado, mi hermano. Si tú hoy luchas con la fornicación, luchas con la ira, con el enojo, luchas con todas estas cosas, yo solamente le pido al Señor que hoy, ahora, te llene. Porque no vas a poder luchar solo. Que te llene, que te vuelva su hijo. Y si tú estás aquí y ya has sido lleno por el Señor y aún luchas por estas cosas, le pido al Espíritu Santo que habita en ti que te ayude a matar todas las cosas que tienes que matar. ¿Por qué no cierras tus ojos donde estás? Y podamos responder al Señor y decirle: Señor, si hoy no he sido alcanzado, Señor, alcánzame. Con tu mirada en Cristo, Señor, alcánzame. Señor, yo quiero poner mi mirada en ti. lleno de gracia y amor. Señor, si soy tu hijo y estoy luchando con estas cosas, terrenal sin valor, será no permitas que mi amor por ti muera por el amor, por el pecado.